Muy buen día a todos, mi nombre es Samantha Torres y hoy voy a presentarles un personaje fascinante de nuestra historia, Servando Teresa de Mier. Esta exposición se enmarca dentro de la materia tradición intelectual hispanoamericana y tiene como propósito conocer la vida y el pensamiento de uno de los más valientes y polémicos pensadores de la época virreinal. Servando Teresa de Mier nació en Monterrey en 1763, cuando México aún era parte del virreinato de la Nueva España. Su vida se desarrolló en un periodo de profundos cambios. Las reformas borbónicas que buscaban reorganizar el poder en las colonias, mientras que en Europa estallaba la Ilustración, un movimiento que proponía el uso de la razón y la libertad como pilares de la sociedad. Además, América Latina comenzaba a experimentar tensiones políticas y sociales que más tarde desencadenarían en los movimientos de independencia. Desde joven, Servando se distinguió por su inteligencia y oratoria. Se convirtió en un fraile dominico, pero nunca fue un religioso tradicional. Muy pronto, sus ideas comenzaron a incomodar a las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles. Fue un hombre que no le temía levantar la voz, aunque eso le costara el exilio en múltiples ocasiones. Vivió en España, en Francia y en otras partes de Europa, siempre perseguido por sus ideas revolucionarias. Pero lo interesante es que, a pesar de la distancia y la represión, nunca dejó de pensar en América, en su historia y en su futuro. Una de las razones por las que hablamos hoy de Servando Teresa de Mier es porque fue de los primeros pensadores en cuestionar el discurso dominante impuesto por el colonialismo, en una época en la que todo lo europeo era visto como superior. Él se atrevió a afirmar que América tenía su propia historia, su propio pensamiento, su propia espiritualidad. Fue crítico del poder de la Iglesia como institución, que legitimaba la conquista, y también del sistema político que mantenía a los pueblos americanos en situación de subordinación. Su defensa de la libertad de pensamiento y de la autodeterminación de los pueblos es uno de los legados más importantes que nos dejó. En muchos sentidos, se adelantó a los debates que hoy llamamos descolonización o pensamiento crítico latinoamericano. Como pensador, Servando no surgió de la nada. Su formación intelectual estuvo profundamente influenciada por la Ilustración europea. Leyó autores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, quienes proponían una sociedad basada en la razón, la libertad y la justicia. Sin embargo, lo más interesante es cómo combinó estas ideas ilustradas con su formación religiosa. Lejos de rechazar la religión, la reinterpretó. Cuestionó las versiones oficiales de la historia bíblica y propuso lecturas distintas de los textos sagrados. Esta actitud lo colocó en una posición muy particular. Era un hombre de fe, pero con una mente crítica. Esta fusión entre religión e ilustración fue lo que le permitió plantear ideas muy originales, como la que veremos más adelante sobre el origen del cristianismo en América. Si bien Servando Teresa de Mier no tuvo discípulos directos como en un maestro en un aula, su pensamiento tuvo una gran influencia en varias figuras del México independiente. Uno de ellos fue José María Luis Mora, un liberal que también defendió la libertad de prensa y la separación entre Iglesia y Estado. Otro fue Valentín Gómez Farías, quien impulsó reformas liberales en el siglo XIX. Además, sus ideas inspiraron a movimientos religiosos y políticos progresistas. Lo que él sembró con su palabra germinó en otros pensadores y en nuevas formas de entender la nación. No fue un pensador aislado, sino una chispa que encendió a muchas otras voces. Entre sus aportes más importantes quiero destacar en especial 4. Primero, su defensa de la identidad americana. Servando creía que los pueblos indígenas tenían un lugar legítimo dentro del cristianismo y que no eran simplemente pueblos a civilizar. Segundo, defendió con firmeza la libertad de prensa y de expresión, cuando eso aún era impensable en muchos sectores. Tercero, se opuso con fuerza al absolutismo, esa forma de gobierno donde el poder estaba concentrado en una sola persona o institución sin límites. Y por último, planteó una historia alternativa de América, una historia en la que los americanos no eran simples receptores de la fe, sino que ya tenían espiritualidad antes de la llegada de los conquistadores. Una de sus intervenciones más famosas fue el llamado Sermón del 12 de diciembre de 1794. Lo pronunció en la Catedral de México durante la celebración de la Virgen de Guadalupe, ante una audiencia numerosa y poderosa. En ese sermón, Servando dijo algo que escandalizó a las autoridades: que el apóstol Santo Tomás había predicado en América antes de la llegada de los españoles. Esto significaba que el cristianismo no había llegado con los conquistadores, sino que ya existía.
Como podrán imaginar, esta afirmación no fue bien recibida. Fue arrestado, juzgado por la Inquisición y enviado al exilio. Pero el sermón fue mucho más que una provocación. Fue una forma de recuperar la historia y de construir una identidad americana distinta, independiente, no subordinada a Europa. Es un ejemplo claro de cómo la palabra puede convertirse en un acto político. Ahora bien, ¿por qué seguimos hablando de Servando Teresa de Mier en el siglo XXI? Porque muchas de las luchas que él emprendió siguen vigentes. La crítica al colonialismo que él inició se refleja hoy en los debates sobre la descolonización cultural, sobre cómo resignificamos nuestra historia, nuestras lenguas y nuestras identidades. Su lucha por la libertad de pensamiento se vincula con problemas actuales como la censura, la polarización ideológica o la exclusión social. Y su propuesta de reinterpretar la historia no es solo un ejercicio académico, es una forma de empoderar a las comunidades, demostrar que la historia también puede contarse desde abajo, desde otras voces. Para cerrar esta parte, quiero compartir 2 frases que reflejan su pensamiento. No hay mayor delito que pensar diferente. Esta frase resume el espíritu rebelde de Servando, un hombre que no tenía miedo de disentir, aunque eso le costara la cárcel o el exilio. Y la segunda que dice, México ha nacido libre y libre debe permanecer. Es una frase cargada de esperanza que nos recuerda que la libertad no es un regalo, sino una conquista constante. Bueno, y pues ya para concluir podemos decir que Servando Teresa de Mier fue una figura fundamental en la historia del pensamiento crítico hispanoamericano. Su valentía, su intelecto y su compromiso con la libertad lo convierten en un referente indispensable. Su vida nos enseña que pensar diferente es necesario, aunque a veces resulte incómodo. Espero que esta presentación haya despertado su curiosidad por conocer más sobre él y sobre otros pensadores que, como él, han cuestionado muchas de las verdades establecidas para construir un futuro más justo y libre. Muchas gracias.